Emmanuel. Y sé que la temporada de la Navidad es un momento de alegría para algunas personas. Solo la mención de la Navidad puede invocar imágenes de luces brillantes, niños sonrientes, himnos alegres, tamales y regalos. Al igual, esta temporada, could you go to the PowerPoint? Al igual, esta temporada puede ser un momento muy difícil para otras personas. Algunos extrañan a sus familias. Otros están luchando económicamente, sin poder dar los regalos que deseaban dar. Y otros se sienten solos. El 52% de los, no sé si estoy diciendo esta palabra correcto, pero estadounidenses, esa palabra, luché con eso, pero nos informas que 52% de lo que vive aquí en los Estados Unidos se sienten solos. Escuchan, 52%. Mientras el 47% informa que sus relaciones con los demás no son significativas. Las personas de grupos raciales sobre representados tienen más probabilidades de sentirse solos. The next slide. El 75% de los hispanos en este país se sienten solos. 75%. Y seamos sinceros, llegan momentos en nuestras vidas donde cada uno en algún momento se ha sentido solo. Probablemente había momentos en nuestras vidas en los que preguntamos, ¿por qué Dios? ¿O dónde estás, Dios? Y quiero decirte que Dios es fiel en medio de cualquier circunstancia en la que te encuentres. Y en medio de cualquier circunstancia que enfrentarás, quiero que sepas y recuerdes esta simple palabra, Emmanuel. Y cuando digo Emmanuel, no me refiero al nombre de nuestra iglesia, sino me refiero al nombre dado al Señor Jesucristo. Estoy más que seguro que han escuchado este nombre antes y lo escucharon hoy en este día. Especialmente durante la temporada de Navidad se escucha ese nombre, Emmanuel. Pero realmente conoces la importancia, el significado de Emmanuel. Emmanuel es un nombre hebreo masculino que significa Dios con nosotros. O Dios está con nosotros. El nombre Emmanuel aparece en la Biblia 3 veces. 2 veces en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, y 1 vez en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y lo vamos a ver hoy en esta mañana. Si pueden abrir sus Biblias conmigo en Isaías capítulo 7, versículo 10 al 14. Isaías capítulo 7, versículo 10 al 14. Y dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, versículo 10 al 14. Dice, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé un señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes lo de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres, que hacen los mismos con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará un señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel. Lo primero que quiero que se den cuenta es que esta profecía fue dada en una situación grave y incierta. Era el año 730 antes de Cristo, y el rey de Judá se llama Acaz. Y Acaz se encuentra aquí en la ciudad o en la nación de Judá. El pueblo o el reino de Asiria está creciendo en fuerza, está creciendo en números. El rey Acaz estaba nervioso porque el imperio asirio estaba creciendo en fuerzas y en números. Y por eso
Siria y Israel, lo cual se encuentra aquí, estas dos naciones, llegaron al rey Acaz y le hicieron una proposición al rey Acaz. Le dijeron, juntámonos nosotros para ir en contra de Asiria. Y así podríamos defendernos y podríamos destruir al enemigo. Pero el rey Acaz no estaba seguro de esa alianza, por lo cual él dijo, no estoy seguro todavía, no puedo tomar esa decisión. Y por su inseguridad, Siria y Israel se volvieron contra él y decidieron que lo iban a castigar por su tibieza. Lo iban a deponer, iban a poner a otro rey sobre el trono de Judá para que pudieran salirse con la suya. Ahora el rey Acaz se enfrenta con dos ejércitos, uno de Siria y otro de Israel. Y en medio de este caos, Dios le promete a Acaz que ningún ejército vencerá a su pueblo. Parecía una promesa increíble, incluso demasiado optimista. Ponte en el lugar de Acaz, dos naciones contra ti y dos naciones fuertes. ¿Cómo puedo ganar? ¿No dice la Biblia que dos son mejor que uno? Por lo cual, entonces Dios le envía al profeta Isaías y le dice, no te preocupes por la alianza, Dios te protegerá. Dios va a cuidar de ti, lo cual debería ser reconfortarte. Pero evidentemente Isaías pudo ver por la expresión de Acaz que todavía estaba preocupado. Así que en el versículo 10, Dios va un paso más allá, ofreciendo a Acaz un señal para confirmar su promesa. Y Acaz sorprendentemente rechaza la oferta de Dios. Piensen lo que están, el rey Acaz piensa que lo están engañando para que prueba al Señor. Por lo cual el rey Acaz dijo, no puedo probar al Señor, no pondré a mi Dios a la prueba. En el Antiguo Testamento, pedirle a Dios un señal de confirmación mostraba que una persona no confiaba en Dios. Si Dios hizo una promesa, Él lo iba a hacer. Dios no es mentiroso. Pero aquí, pedirle a Dios un señal, a veces, antes de confiar en su palabra, fue esencialmente como gritarle a Dios, no confío en ti. Deme este señal antes que puedo confiar en ti. Pero aquí Dios le ofreció a Acaz. Dios fue quien le dijo a Acaz, pídame un señal y yo te lo daré. No es Acaz pidiendo a Dios por un señal. Pero Acaz dice, no pondré a Dios a la prueba. Y Dios quería que Acaz tuviera una fe inquebrantable en su promesa. Y la única cosa que Acaz tenía que hacer era elegir su señal. Pero en cambio dijo, no. ¿Cuántos de ustedes dirían no? Si Dios te diría a ti, te daré un señal, escógelo. ¿Quién aquí diría no? Claro que me imagino que nadie. Ahora, esto no prueba la honradez de Acaz. Nos muestra que él pensó que no necesitaba la ayuda de Dios. Él quería tomar la situación en sus manos. Por lo cual, ¿cuántas veces también pensamos que podemos resolver ciertos problemas con nuestro propio entendimiento? ¿Cuántas veces creemos que podemos vencer situaciones con nuestra propia sabiduría? ¿Qué situaciones sientes que necesitas manejar por tu propia cuenta? Entre tanto, lo que me llama la atención es que Dios no revoca su oferta que elige cuál será la señal de Acaz. Sin embargo, Dios dice, tu señal ahora va a ser un niño. La señal es un poco extraña. Acaz está pidiendo por protección y el Señor le dará un señal de un bebé. Si fueras Acaz ahora, imagínese esto. ¿Qué pensarías de un bebé como una señal? Piensen por un momento.
2 naciones contra ti y Dios te dice, aquí está tu milagro, un bebé. Parece ser como una broma. Dios, ¿estás en serio? Estoy en medio de una guerra y me mandas un bebé que ni puede cambiar sus propios pañales. ¿Qué voy a usar para la guerra? Pañales llenos de... Piénsalo por un momento. ¿Qué puedo yo hacer con un bebé? Pero lo que no entendía el rey Acaz es que Dios le estaba ofreciendo a Acaz y a su gente exactamente lo que necesitaba, su presencia. Dios, Emmanuel, Dios está con nosotros. Por eso el Señor mismo les dará un señal, y la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Sin embargo, este señal tuvo un significado inmediato para Acaz y el pueblo de Judá. Una mujer que entonces era virgen se casaría, concebirá y dará luz a un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Y la promesa que Dios le dio a Acaz en Isaías capítulo 7 se nos extiende a nosotros. 700 años después del rey Acaz, una virgen llamada María se comprometió con José. Y antes de casarse, un ángel visitó a José para confirmar que María había concebido un hijo por obra del Espíritu Santo. Y cuando naciera el niño, lo pondría por nombre Jesús. Y Mateo comprendió el cumplimiento de la profecía de Isaías, que hasta entrega esta revelación inspirada. En Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23, dice estas siguientes palabras. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque tal como el pueblo de Judá, Dios nos ha visto a nosotros en nuestra angustia y oscuridad, que nos envió un milagro, un niño llamado Emmanuel. No vino a derrotar a los ejércitos de Siria ni a Asirio, sino a nuestros verdaderos enemigos, el pecado y la muerte. En Jesús, esa promesa se ofrece a nosotros. Dios ha llenado nuestra verdadera necesidad a través de Emmanuel, quien borra nuestros pecados y ofrece su presencia. Lo que Dios promete, o lo que Dios prometió en el reinado de Acaz, lo cumplió 2000 años atrás. Y me puse a pensar en lo poco que importa cumplir nuestras palabras hoy en día. ¿Cuántos políticos rompen sus promesas? ¿Cuántos matrimonios terminan en divorcio? ¿Cuántos de nosotros hemos quebrado nuestras palabras? Pero según Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23, mi querido hermano, servimos a un Dios que siempre es fiel y cumple su palabra. Por lo cual, quiero que vayamos a Salmos capítulo 98 y escuche cómo habla el salmista. Dice así, en Salmos capítulo 98. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo. Ha mostrado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Y todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor, al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Baten palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia
y a los pueblos con equidad. Ahora el Salmo 98, el salmista alaba a Dios por su fidelidad, porque fue Dios quien salvó a su pueblo. Lastimosamente, el salmista no da un tiempo específico de cuándo Dios lo salvó. Algunos teólogos creen que esto pudo ser una referencia cuando Dios salvó a su pueblo de Egipto. Otros creen que el Salmo puede ser una referencia a cuando Dios le salvó del exilio. Pero aunque no sabemos una fecha exacta, sabemos que Dios fue quien salvó a su pueblo y quien debe ser alabado. Por lo cual, mis queridos hermanos, hoy también Dios debe ser alabado por lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha salvado a cada uno de nosotros en un tiempo, en un parte de nuestras vidas. Y tal como ellos, también nosotros debemos celebrar como Dios nos libró a través de Jesucristo. Emmanuel, quien dejó su trono para venir a este mundo quebrado, para salvar a alguien como tú y yo. Pero me llama la atención el versículo 3, porque me pregunto, ¿será que Dios se recuerda de nosotros? Piensa por un momento, ¿será que Dios se recuerda de nosotros? ¿Será que Dios se olvida las cosas? El versículo 3 dice algunas palabras interesantes. Dice, se ha acordado. Eso puede implicar algunas cosas. Se ha acordado puede implicar que lo olvidó o casi lo olvida. Por ejemplo, yo no me considero como alguien olvidadoso, pero siempre se escapa algo de mi mente. Y doy gracias a Dios por personas como Glenda, que trabaja como la administradora de esta iglesia. Me llama para decirme, Nelson, no te olvides de esto. Nelson, no te olvides que tienes que hacer esto durante la semana. Nelson, no te olvides de este evento que tenemos. Nelson. Y siempre cuando Glenda me llama, ese foquito se prende, cierto. Ahí lo tenía. No me olvidé, pero lo tenía guardado en un parte de mi cerebro. ¿Será Dios así? ¿Será que Dios es como yo? Claro que no. Dios es soberano. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Dios no se rasca la cabeza tratando de acordarse de lo que Él dijo miles de años atrás. ¿Te recuerdas de esa promesa que yo hice? Pero no me recuerdo. No, sí, yo creo que hice una promesa en Egipto. O probablemente, no me recuerdo. Mis queridos hermanos, Dios no es así. Esa expresión se ha acordado no implica que Dios olvida, sino que a veces uno puede sentir o uno piensa que Dios se ha olvidado de él. Hay momentos o había momentos cuando el pueblo de Dios se sintió abandonado por Dios o sentía que estaban solos. Sin embargo, nunca estaban solos. Es diferente sentir y ser solo. Sin embargo, muchos de ustedes pueden sentirse solos estando aquí en esta mañana y hay personas a su alrededor. Por lo cual, quiero decirte, no estás solo. Nuestras Biblias dice se ha acordado, pero en el texto original se usa la palabra sacar. Y sacar significa recuerde. El salmista le está diciendo a sus oyentes, ustedes recuerden de su fidelidad. Ustedes recuerden de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios no necesita recordar nada porque Dios recuerda y Dios sabe todo. Quien necesita recordar no es Dios, es nosotros. Nosotros tenemos que recordar lo que Dios hizo por nosotros. Por lo cual, ¿de qué recuerdan el salmista? Ellos recuerdan de aquellos momentos cuando Dios los liberó. Puede ser que el salmista se recuerde en cómo Dios los liberó de Egipto.
Después de la muerte de José, por 400 años Israel oró y clamó al Señor por liberación. Por 400 años le pidieron a Dios, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Ellos sintieron que Dios lo habían olvidado. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 24, dice así: muchos después de la muerte del rey de Egipto, los israelitas, sin embargo, continuaron lamentando su esclavitud y clamaron por ayuda. Su llanto desesperado llegó a los oídos de Dios, quien al escuchar sus quejas recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y a Jacob. En Éxodo capítulo 6, versículos 2 al 6, dice así: en otra ocasión, Dios le habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residan como extranjeros. También he oído el gemido de los israelitas, a quienes esclavizaron los egipcios, y me ha acordado de mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles la opresión de los egipcios. Los voy a liberar de su esclavitud. Los voy a liberar con un gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Dios se recordó y Dios estaba con su pueblo, aunque ellos se sentían solos. Luego también puede ser cuando Dios liberó a su pueblo del exilio babilónico. Alrededor del año 587 o 586 antes de Cristo, los enemigos de Israel, Babilonia, vinieron y destruyeron el templo construido por Salomón. Y cuando esto sucedió, el pueblo de Israel se esparció por todas partes. Y escuchen lo que gritaron el pueblo de Dios en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. El pueblo gritó: recuerde, Señor, lo que nos ha sucedido. Ten en cuenta nuestra desgracia. Escuchen el clamor del pueblo de Dios. Recuérdate de nosotros. Recuérdate de nosotros. Se sentían solos. El versículo 20 del mismo capítulo dice: ¿por qué nos olvidas para siempre? No, escuchen lo que está diciendo el pueblo de Dios. ¿Por qué nos olvidas? Pero no en este momento. ¿Para cuánto? Para siempre. Para ellos se sienten una eternidad. Para ellos están exagerando su dolor en ese momento. Se siente que Dios se ha olvidado para siempre. ¿Cuántas veces el dolor puede hacer eso a nosotros? Dios, tú nunca has estado por mí. Mi querido hermanos, escuchen. ¿Por qué nos abandonas por tantos días? Entonces el Señor habla por medio de su profeta de Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 16, versículos 59 al 60, dice el Señor estas palabras: así dice el Señor Todopoderoso: te daré lo que mereces, porque has despreciado el juramento y que has quebrantado el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo en los días de tu niñez, y estableceré contigo un pacto eterno. Dios, que tenía todo el derecho a quebrar su pacto. Sin embargo, Él hace algo diferente. Él dice: me ha acordado y ahora algo más. Estableceré contigo un pacto eterno. Aunque ustedes se sienten abandonados y aunque ustedes me están reclamando, yo haré un pacto contigo por siempre. Que no les abandonaré, no los dejaré, aunque ustedes han sido infieles conmigo. Por lo cual, ahora noten, aquí vemos la fidelidad de Dios. Aquí podemos ver lo que significa la fidelidad de Dios. Significa que Dios nunca olvida a su pueblo y Dios nunca abandona a su pueblo. Por lo cual, Dios siempre cumple sus promesas. Por lo cual, Salmo 105, versículo 42, dice: ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham.
Mi querido hermanos, Dios no quiebra su palabra. Por lo cual, luego en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32, y esta es una de mis historias favoritas en la Biblia. Hay una historia, dice la palabra de Dios, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba con ansias la redención de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y según a tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón no vería la muerte hasta que viera al Cristo que Dios prometió. Y desde el principio de la Biblia, la promesa de Dios de enviar al Mesías comenzó siglos antes de Simeón. Y no vamos a leer todos estos pasajes, pero lo puse allí en una pantalla que lo pueden notar. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió que de la semilla de la mujer mandará aquel que aplastará la cabeza del serpiente. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios prodijo como la semilla de Abraham traería bendición a todos los pueblos de la tierra. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, este Mesías, este Cristo, él sería un profeta como Moisés. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, este prometido, él sería un gran rey, sería un rey de la línea de David. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, este prometido nacerá de una virgen. Y en Isaías, capítulo 9, versículo 6 al 7, aquel que fue prometido será llamado maravilloso consejero, el poderoso Dios, príncipe de paz. Tiempos difíciles, tiempos de esclavitud. Todas estas promesas fueron consoladores y consuelos para su pueblo cuando pasaban por esos tiempos difíciles. Cuando fueron dominados por reyes, el pueblo de Dios se sostenieron a estas promesas. Un día va a llegar el Salvador. Un día va a llegar el Mesías. Un día va a llegar aquel que nos va a liberar. Un día. Esto fue en medio del exilio. Y cuando estaban en el exilio, Dios le dijo en Ezequiel capítulo 37 al 24, Dios prometió a su pueblo que vendrá uno de la línea de David. Y este que vendrá de la línea de David será un buen pastor. Y será tu príncipe. Y él traerá paz. Dios prometió eso. Esto fue en medio del exilio. Y cuando salieron del exilio, todavía estaban esperando al Mesías. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 10, Zacarías dice que tienes un rey que viene a ti y él traerá justicia y salvación. Solo espera un poco más, va a llegar tu rey. Luego en Malaquías capítulo 4, versículo 2 al 3, Malaquías escribe, el Hijo de Justicia viene con consuelo en sus alas. Aquellos que están llorando y aquellos que están luchando, solo espera un poco más, porque va a venir el prometido. Y ese prometido va a venir y va a quitar todo llanto de tus ojos y cuidará de ti y traerá paz. Pero luego, después de Malaquías capítulo 4, algo sucede. Después de 400 años, había silencio, donde Dios no habló con su pueblo. Después del libro de Malaquías, por 400 años Dios no habló. Imagínense, 400 años no haber escuchado la voz de Dios. Por 400 años el pueblo anhelaba por el Mesías. Por 400 años anhelaba saber algo.
Y había silencio. Hasta que un día, Simeón continúa en su rutina normal, orando y esperando por la promesa de Cristo. Normalmente él iba al templo y oraba, participaba en las ceremonias y los rituales. Y cada día Simeón iba al templo, esperando que sus ojos pudieran ver al prometido. Y un día cuando Simeón en su día normal, un día cuando Simeón termina de orar, sus ojos ven a dos padres entrar por el templo. Y movido por el Espíritu, Simeón, mis ojos ha esperado para ver el día que entrará el Salvador. Mis ojos han anhelado ver a esta criatura. ¿Se pueden imaginar? Todos los días Simeón iba al templo y todos los días. Y llega allí. Simeón ve a José y María cargando a su bebé. Y Simeón llega y le dice, hey Jenny, oye José y María, me prestan a esta criatura, por favor. Sí, va a comenzar a llorar, porque yo sé que soy feo. Oh, sí. Y llega y Simeón dice, ¿sabes qué? Mis ojos han visto al Cristo. Mis ojos. Por lo cual, ahora, Padre, puedes usted llevar a tu siervo en paz. No, piense por un momento. Simeón sabía algo de esta criatura. Simeón sabía que este bebé era algo especial. Simeón sabía que este bebé nació por algo más grande. Este bebé nació para salvar a los pecadores como él. Este bebé era algo especial. Simeón reconoce no solamente la profecía de su nacimiento, pero también reconoce la muerte que este bebé tendrá que pasar por. Estos manitos que ven aquí serán clavados. Sus piecitos tan tiernos, tan pequeños, serán heridos. Sus ojos tan claros, tan preciosos, llorarán en una cruz. Su cabello tan liso, pondrán una corona de espinas sobre él. Su piel, que es tan suave, será golpeado y herido. Simeón sabe que este bebé vino para salvar a personas como tú y yo. Vaya con José y María. No, piensen por un momento. Este bebé vino para vivir la vida que nadie ha vivido. Obediencia sin pecado. Y luego este bebé vino a morir para pagar la muerte que merecemos. Y este bebé nació para conquistar el enemigo que no podemos conquistar. Y esta es la mejor noticia para cada uno de nosotros. Que Cristo Jesús ha llegado para salvarnos, para liberarnos. Y Él no se ha olvidado de su promesa. Por lo cual, Jesús es el cumplimiento de las profecías. El nacimiento de un niño es muy fácil de pasar por alto. Solo aquellos que tienen ojos para verlo reconocen la importancia de lo que sucedió cuando nació Jesús. El nacimiento de Jesús cambió nuestra historia para siempre. Dios mismo vino en forma de un hombre. Es la legada del Rey quien arreglará todo. Jesús es la señal de que Dios está cumpliendo su promesa.
que Él nos liberará de nuestros mayores problemas. Dios, Jesucristo, es realmente Emmanuel. Él es el Dios que nos salvará. Es el Dios que estará con nosotros hoy y para siempre. Jesús es la personificación de la presencia de Dios entre su pueblo. Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo debemos responder a la noticia que Dios está con nosotros? Que Él nunca nos ha abandonado. Primeramente, rápidamente, demos gracias a Dios porque Él estuvo con nosotros. A veces solo necesitas mirar hacia atrás en tu vida y recordar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que vivir la vida mirando hacia adelante, pero solo puedes entender la vida mirando hacia atrás. Tienes que mirar hacia atrás y ver lo que ha producido la mano de Dios cuando no pudiste entender. El salmista dice, Dios estuvo con nosotros cuando todo parecía mal. Mi querido hermanos, ¿cuántas veces las cosas parecían mal en tus vidas y Dios te sacó de allí? ¿Cuántas veces tú pensaste, ¿cómo voy a salir? Y la mano de Dios te cuidó. Por lo cual, nunca te olvides lo que Dios ha hecho por ti en tu pasado. Y dele gracias a Dios, porque Él estuvo ahí contigo, en tu pasado. Pero también alabamos la presencia del Rey, porque está con nosotros. La alabanza es nuestro asombro ante Dios y la grandeza de Dios. Nuestro reconocimiento de su poder y la ternura del Creador. Mi querido hermanos, cada vez que tú y yo tenemos el privilegio de levantarnos de nuestra cama, debe salir un canto de alabanza. Porque Dios está con nosotros. No fue la vacuna que te ha sostenido hasta hoy en este día. No ha sido los médicos que te ha sostenido. Ha sido la misericordia y gracia de Dios que te tiene aquí hoy en este día. Por lo cual, alaba su santo nombre hoy. Pero también, no solamente alabamos su presencia que está con nosotros hoy, esperamos estar con nuestro Rey para siempre. Mi querido hermanos, Él pondrá todo en orden. Y Dios prometió que Él regresará. Y como hemos visto, Dios no es mentiroso para mentir. Como hemos visto, Dios cuidar a su pueblo y liberarlos y seguir haciendo la misma cosa. Mi querido hermanos, llegará un día cuando nuestro Rey llegará por nosotros y nosotros estaremos en su presencia. Por lo cual esperamos y anhelamos por el día que podremos estar con Él frente a frente y para siempre. Por lo cual anhelamos su regreso y todo aquel que está con Él ahora disfruta su presencia hoy y para siempre. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, Emmanuel. Déjeme orar por nosotros hoy en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos visto, Señor Padre, vez tras vez, cómo has liberado a tu pueblo. Hemos visto, Señor, cuando tú hiciste tus promesas y diste tu palabra, lo cumpliste. No eres hombre para mentir. Por lo cual alabamos y exaltamos tu santo nombre. Y damos gracias, Señor, porque la profecía que tú le diste al rey Acaz, muchos años atrás, lo cumpliste 2000 años atrás. Mandaste a tu Hijo unigénito, que llegó a este mundo, que nació y vivió la vida que ninguno de nosotros podíamos vivir. Por lo cual damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre, yo oro por cada hermano y hermana. Yo no sé por lo que están pasando, pero tú sí, oh Dios. Por lo cual, Padre, oro
Si hay alguien que está pasando por la valle de la sombra de la muerte, si hay alguien que está pasando por momentos difíciles de dolor, que hoy en esta mañana pueden salir aquí con la confianza que Emmanuel está con ellos. Que hoy pueden salir con la seguridad que tú no has olvidado de ellos. Aunque pueden sentirse solos y aunque pueden pensar que tú has olvidado de ellos, tú no eres un Dios que miente. Tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin. Por lo cual, Padre, que eso traiga aliento, ánimo a aquel que está quebrantado. Por lo cual también oro por aquel que está alegre, que está disfrutando de todas las bondades que tú has hecho. Que hoy en este día pueden seguir reconociendo quién ha sido que ha proveído por ellos. Que sus ojos nunca olvidan de todas las buenas cosas, también viene de ti, oh Dios. Por lo cual, ayuda a aquel que está pasando por esos momentos buenos, que nunca se olviden que Emmanuel está con ellos. Y Padre, oramos como iglesia, que nosotros como tu pueblo podemos estar listos para el día que tú nos llames a tu presencia. Anhelamos, Señor, no solo tener tu presencia aquí en la tierra, pero también en el cielo. Anhelamos, Señor, estar contigo por los siglos de los siglos, entonando santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien vendrá. Por lo cual, alabado sea el Cordero, quien fue inmolado en aquella cruz para darnos el privilegio al ser redimidos y salvados, para que podamos entrar por tus atrios, que podemos entrar con confianza, no por lo tan bueno que somos, ni por las obras que hemos hecho, sino por las obras que tú hiciste en aquella cruz. Y damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios que siempre cumple su palabra. Y sabemos, Señor, que estaremos contigo para siempre, por los siglos de los siglos, si hemos aceptado a